Debemos oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser cambiados, para que nuestra vida pueda cambiar y nosotros podamos seguir hacia adelante, mi hermano. Debemos escuchar la voz. Debemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar la voz de Dios, nuestra vida va a cambiar. Podemos ver, mi hermano, que bíblicamente existe una historia que habla de María y Marta. De María y Marta, donde Jesús va y llega a la casa de Marta. Llega a la casa de Marta, se sienta en la casa de Marta y ahí es atendido. Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, que dice en el nombre de Jesús así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿Quién entró? Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Entonces, mire lo que le contesta nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. Podemos ver, mi hermano, que esta es una historia entre dos hermanas, entre María y Marta. Pero ¿qué podemos ver entre María y Marta? Podemos ver, esto es una palabra muy preciosa, que me impresiona de esta historia, de que una mujer llamada Marta la recibió en su casa, recibió a nuestro Señor Jesús en su casa, pero luego que lo recibió en su casa, no le dio la atención que tenía que darle. Ahora, ¿quién le dio esa atención? Esa atención se la dio fue María. María, a lo que vio que el maestro, que nuestro Señor Jesús llegó a su casa, María automáticamente, inmediatamente, ella se postró a los pies de Cristo. Ella se sentó a un lado de Cristo y ella simplemente escuchaba la palabra de Dios. Ella oía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella entendía de que al oír la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, su vida iba a cambiar. Ella entendía de que al oír la palabra de Dios, ella iba a ser alimentada espiritualmente. Como tú y yo debemos oír, escuchar la palabra de Dios. Debes escuchar la palabra de Dios para que tu vida sea cambiada, para que tu vida cambie, para que tu vida pueda caminar espiritualmente, para que tu vida se alimente cada día. Tienes que escuchar la palabra de Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la salvación? La salvación de nosotros viene por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, María se postró ante la presencia del Maestro y ella dijo: ¿sabe qué? Yo sé que Él me va a dar de ese alimento que yo tengo. ¿Qué podemos ver en Marta, mi hermano? Que Marta abrió la puerta. Marta recibió a nuestro Señor Jesucristo, pero no le dio la atención que tenía que darle, como lo hacemos tú y yo, que recibimos muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Lo recibimos en nuestro corazón, pero ¿sabe qué? Después que lo recibimos, no le damos el tiempo que deberíamos de darle. No le damos ese tiempo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a Dios, debemos buscar a Dios sobre todas las cosas,
Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. La Biblia también nos enseña, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces Marta no le dio la atención que tenía que darle. No le dio esa atención. ¿Por qué? Porque Marta estaba perturbada. Marta estaba acelerada. Marta era una persona que estaba pendiente de los quehaceres de la casa. Marta estaba pendiente de trabajar en la casa. Marta estaba pendiente de hacer los quehaceres, los oficios, de hacer las cosas en la casa, porque Marta quería que el maestro encontrara todo limpio. Es verdad, el maestro quiere encontrar todo limpio, pero antes de encontrar las cosas física limpia, él primero quiere lo espiritual, que nosotros nos limpiemos espiritualmente a través de la palabra. Entonces Marta no entendía que Jesús, nuestro Señor Jesús, lo que quería era que ella escuchara la voz de Dios, que ella escuchara la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces María escuchó la palabra. María escuchó la palabra, se postró ante la presencia de Dios, se postró ante Jesús y escuchó la palabra. Hay muchas Marías, hay muchas personas que son como María. Son como María. Y ¿sabes qué, mujer? Tú que me estás escuchando, si tú eres como María, que escucha la voz del maestro y automáticamente te postra ante él. Si tú escuchas la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, mujer, hija mía, lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Si tú eres de aquellas mujeres, de aquellas personas que te quebranta ante la presencia de Dios, que no entristeces al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quiero decirte que has hallado complacencia ante los ojos del Dios grande. Entonces no debemos ser como Marta. Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda darnos vida y vida en abundancia. Mire lo que dice esta palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesario, y María ha escogido la mejor parte. Y María escogió la mejor parte. Entonces debemos ser como María, mi hermano, recibir a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también en el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 1 hacia adelante, donde vemos aquella Marta. Entonces vemos aquella Marta renovada, vemos aquella Marta sirviéndole a Dios, vemos aquella Marta que se postró ante los ojos de Dios, se postró ante Dios. Ella pudo entender que necesitaba de la presencia de Dios. Ella pudo entender de que era a Dios al que tenía que servir primeramente. Ella lo entendió y María lo entendió. María dice la palabra de que ella agarró un perfume y se lo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Lo derramó ante la presencia de Jesucristo. Le dio olor grato. No le importó que valía tanto dinero. No le importó el dinero. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, no nos debe importar nada. Simplemente nos debe importar que amamos a Dios, que exaltamos a Dios. Por lo tanto, mi hermano, debemos glorificar a Dios y entregarle a Dios lo mejor, porque Dios entregó lo mejor. Entregó lo mejor para nuestras vidas, que es la salvación. Amén, que es la salvación. Entonces debemos servirle a Dios, mi hermano. No debemos hacer como aquella Marta en aquel tiempo. Seamos como la Marta de ahora, aquella Marta en el libro de Juan que le servía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Aquella Marta en el libro
Aquella Marta en el Evangelio de Lucas, nos está hablando que era una Marta que recibió a nuestro Señor Jesucristo, pero no le dio la importancia que tenía que darle. Asimismo, pasó lo que pasó con la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda de Éfeso? Éfeso, allá en el Apocalipsis, donde la palabra nos enseña, donde Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso: ¿sabe qué? Sé que has trabajado ardiarmente, sé que te has esmerado ardiarmente, sé que te has esforzado, sé que trabajas fuertemente, sé que te preocupa por trabajarme, por hacer las cosas, sé que te preocupa por mantener las cosas bien, sé que te preocupa por trabajar, quizá por predicar, quizá te preocupa por coordinar como debe ser, quizá te preocupa por asistir a cada evento religioso, quizás te preocupa por predicar el evangelio, quizás te preocupa por hacer tantas cosas, te preocupa por muchas cosas, te preocupa por cantar, te preocupa por dar alabanzas al Señor. Quizás eres una persona que canta alabanza a Dios, quizás eres salmista, quizás eres evangelista, quizás eres predicador, eres maestro de la palabra, pero sabes que a veces nos pasa como María, nos pasa como Marta, que recibimos a Dios en nuestra vida, pero después no les damos el lugar que deberíamos de darle. No le damos el lugar que deberíamos de darle y hacemos como la iglesia de Éfeso, que trabajaba ardiarmente, pero sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Él que es el que está en medio de su candelero, que es la iglesia, Él está observando a la iglesia de Éfeso y Él le dijo: sabe que has trabajado ardiarmente, te has motivado a trabajar, trabajas ardiarmente, predicas, haces tantas cosas, te esmera por los niños, te esmera por aquel servicio de niños, te esmera porque eres líder de coordinación, eres líder de alabanza, eres líder de jóvenes, eres líder de caballeros. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor le dijo: sabes que tú haces todo eso, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías cuando empezabas. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno y debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien. Tener ese ejemplo de María, de Marta, que Marta lo recibió y no le dio. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 dice que aún hay esperanza para los que están vivos. Por lo tanto, hay esperanza y debemos buscar a Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz y no solo escucharla, hacer hacedores de la palabra de Dios, escuchar, oír la palabra de Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré